En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Bienvenidos a un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Hola, muy buena tarde, queridos radioescuchas. Gracias por escucharnos y acompañarnos en un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento, ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios, no expresa opiniones sobre asuntos externos, ni apoya empresas ajenas, no da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros, no proporciona ayuda económica ni es un centro social o de caridad, no acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Como en cada reunión, queridos radioescuchas, ahí está el propósito de Al-Anon, muy claro y muy preciso. Me voy a permitir, antes de empezar el programa y pasar con nuestras invitadas, leerles la literatura del día de nuestro libro de lectura diaria, Un poco de tiempo para mí, una colección de experiencias personales de Al-Anon, el correspondiente al día 7 de agosto. Aquí estoy yo, la víctima, la mártir, la resentida. Nadie se enteraría de que he estado en Al-Anon durante muchos años. He resbalado de vuelta a la miseria durante 5 meses. Sentirme incapaz de afrontar solo el alcohólico me ha consumido una vez más. He estado luchando contra los molinos de viento de la adicción, el control, el resentimiento, la depresión y la ira. Esta vez, el problema es la falta de intimidad emocional. La persona con la que vivo no tiene en su banco de emociones la moneda de la intimidad para poder compartirla conmigo. Y tengo resentimiento hacia él por eso. Siento que él me está haciendo esto a mí, cuando sé que yo me estoy haciendo esto a mí misma. Después de consultar con mi madrina, me di cuenta de que necesitaba hacer otro examen de conciencia del 4º paso. Recordatorio para hoy. No importa cuánto tiempo esté en recuperación en Al-Anon, siempre tendré algo en lo que he de trabajar. Si tengo resentimientos, es hora de volver a mirarme a mí misma. Nos respetamos a nosotros mismos cuando tomamos el tiempo de examinar de cerca la realidad en todas nuestras acciones. Pues ahí está la lectura del día, muy, muy interesante, porque es cierto, Al-Anon no es un programa como tal, es una forma de vida. Y quien decide retirarse de Al-Anon seguramente estará perdiendo una oportunidad muy importante de vivir este modo Al-Anon, que es continuo, es constante y realmente es una forma de vivir. Pues hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con esto. Hoy el tema que nos ocupa es Al-Anon sí funciona. Y para esto tenemos 2 invitadas de lujo. ¿Cómo están? ¿Pueden dar su nombre, por favor? Bien, hola, buenas tardes, soy Suseni, soy familiar de alcohólicos. Buenas tardes, soy Maricris y soy un miembro muy agradecido de Al-Anon. Pues aquí están estas 2 compañeras que nos vienen visitando y vamos a hablar algo muy importante. Muchos llegamos a los programas de Al-Anon buscando resolver el problema de nuestro ser querido alcohólico o adicto y pensamos que es como una receta médica la que vamos a recibir. Y cuando por fin nos atrevemos a cruzar esa sala de sesiones, nos damos cuenta que la cosa es distinta. Y cómo vamos a encontrar en el programa realmente una fuente de vida. Pero ¿quién más que nuestras invitadas para que nos puedan compartir esa experiencia de vida que han tenido? Maricris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias a ti por venir. Cuéntame, ¿cómo es que llegaste a Al-Anon?
yo llegué a Al-Anon invitada, ¿cómo se llama? Por alguien que sabía por lo que estaba yo pasando. Mi esposo tenía un tropiezo con el alcohol y entonces por eso llegué. La primera vez que yo oí hablar de Al-Anon fue a alguien diciendo, yo ya solté a mis hijos y me quedo con el programa y yo ya solté a mis hijos. Y mi reacción fue, qué fácil se dice. Después, ya años después, cuando yo entré al programa, me di cuenta de que no es nada fácil soltar a nadie y que el programa es para mí y me va a enseñar cómo soltar con amor y cómo enfocarme en mí y en mis problemas, en mi felicidad y en mi recuperación. Fíjate que, ¿cuántos años tienes en Al-Anon? Este año cumplo 10. 10 años. 10 años, también como dijiste, se dicen rápido, pero son 3,650 días, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno llega a Al-Anon y piensas que vas a encontrar en el programa de 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos y los lemas, algo. ¿Y tú pensabas que ese algo era realmente un cambio en tu vida? Sí, yo ya cuando llegué ya sabía que yo tenía que ir por mí, por estas personas, por estas queridísimas que me habían invitado a mí al programa ya hacía varios años y que yo no había ido porque, según yo no tenía el problema. Y ahí, conociéndome, empezándome a conocer, ese es uno de los regalos de Al-Anon, el conocerme a mí misma, porque yo no me conocía. Yo conocía a la que creía que debía de ser y a la que me habían dicho que debía de ser, pero no sabía yo quién era yo. Y en Al-Anon descubrí quién soy yo. Para empezar, soy hija de ese poder superior, hija muy amada de ese poder superior, y que me dice que si él me ama y me acepta como soy, yo me tengo que amar y aceptar como soy, y empezar por ahí. Y después dar ese mismo respeto y ese mismo amor a los de enfrente. Fíjate que este programa es programa de amor, efectivamente, como lo está diciendo Maricris, pero realmente llegar a entenderlo, llegar a esta parte de concentrarte en ti mismo, de recibir estos dones, estos regalos que el Poder Superior nos da a través de 12 pasos, que los que estamos en el programa estamos convencidos que sí funciona, pero cuando llegamos, cuando, lo que decía la literatura, cuando tropiezas, porque todos tenemos recaídas, como lo decía la lectura del día de hoy, ¿cómo es que le encuentras ese sí funciona al programa de Al-Anon, Susi? Bueno, sí funciona si te aplicas el programa, si lees literatura todos los días, si aplicas los pasos, aplicas las tradiciones, si asistes a tus juntas, si apoyas a los compañeros o compañeras que en algún momento estén en una situación difícil, y apadrinarte también, porque pues también es necesario que uno, a pesar del tiempo y a pesar de estar mucho tiempo en el grupo, muchas veces necesitas apoyo de los compañeros, ¿no? Entonces está como muy bien hecho el programa. La verdad, siempre he dicho que es el milagro del siglo XX y es maravilloso ver cómo habemos tantos viviendo bien, a pesar de estar viviendo con alcohólicos activos. O en mi caso, yo llegué cuando mi esposo ya tenía 2 años en AA y él no me pasó el mensaje, me lo pasó un amigo de él. Entonces, cuando yo llegué al programa de Al-Anon, me maravillé desde el primer día y para mí fue enriquecedor y darme cuenta de que había yo estado haciendo las cosas mal. Había estado queriendo resolver la vida de todo el mundo y no resolvía la mía, ¿no? Entonces es increíble el poderte dar cuenta de que no puedes cambiar a nadie. Al único que puedes cambiar es a ti mismo. Pero ese cambiar a ti mismo no es tarea fácil. Yo siempre digo en estos micrófonos y a donde puedo decirlo, que el programa de Al-Anon es un programa que tiene que tomarse en serio. Que para que funcione debes tomarlo con la seriedad
con la responsabilidad que es tu vida la que está cambiando, que nadie eres más responsable que tú, pero en tu experiencia personal, ya me quedé con esto que dijiste, el milagro del siglo XX, y eso lo dijo el Papa Benedicto. ¿Por qué? Porque este programa ha recuperado a muchas gentes, y más que recuperar es una nueva forma de vida. En tu experiencia personal, ¿nos podrías decir brevemente qué partes del programa, qué herramientas del programa han sido determinantes para que hoy tengamos a Susan como RG de un grupo y fiel servidora y dando testimonio de lo que es Al-Anon? Bueno, yo creo que los lemas es algo que me ayuda muchísimo. Es una gran herramienta los lemas. Por ejemplo, piensa. Yo todo el tiempo pensaba mal, ahora pienso bien, o trato. Suelto las riendas, se las entrego a Dios. Aplico los pasos. Trato siempre de hacer meditación diaria para estar consciente de lo que estoy haciendo durante mi día. Trato siempre de apoyar a la gente que llega a mi grupo. Yo trato de sesionar lo más que se pueda en mis juntas, y siempre estoy leyendo una publicación diaria dentro de mi programa de Al-Anon. Hablaste de que algo significativo es los lemas para tu vida diaria. Dime un lema que te haya impactado y que en un momento de crisis te haya sacado a flote, si es que lo recuerdas. Sí, claro. Para mí piensa, ese lema es increíble porque cuando vives con alcoholismo, tu mente está muy ofuscada y piensas locuras. A mí el programa de Al-Anon me asentó a pensar con cordura, a detener mi mente enferma y a no pensar cosas que no debo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante para mí el detenerme, mantenerme en el presente y pedirle al Poder Superior que me permita detener mi mente enferma, porque desgraciadamente las grandes tragedias de mi vida no han sido reales, han sido acá dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, el tener un lema tan fuerte, porque realmente es muy importante, porque la mayoría de la gente que vive con personas con problemas de adicciones, estamos pensando pura locura. También suelta las riendas, entrégaselas a Dios, vive y deja vivir. Son cosas que son muy importantes para mí, ¿no? El ver a mis hijos, por ejemplo, yo mamá metiche en mi época, dejarlos vivir, ellos tienen su poder superior y el poder yo vivir en paz y tranquila, ¿no? Gracias al programa. Bien, muy bien. Cuando llegaste a Al-Anon, Maricris, nos comentabas que llegaste por recomendaciones, con ya un poco de conocimiento a lo que ibas a llegar a una sala de sesiones, pero tenías una relación permanente, al menos en aquel tiempo, no sé, con tu esposo, que era el alcohólico. Al-Anon, ¿cómo fue transformando esa relación? ¿Cuál es tu experiencia de vida desde el punto de vista Al-Anon? ¿Cómo fueron cambiando las cosas? Teniendo en cuenta que en medio estaba la enfermedad del alcoholismo, que tu esposo era uno, tú eras otra, y la enfermedad estaba en medio. El reconocer el problema como una enfermedad fue de gran alivio y fue de gran ayuda. Ahorita que decía Susan de los lemas, el día que yo llegué en un aniversario de mi grupo, y entonces estuve 3 días escuchando a terapeutas y a personas que ya estaban en el grupo hablar sobre el programa, pero ahí no tiene uno participación. El primer día que llegué ya al grupo como tal, en la participación del grupo, y me señalaron los lemas, el primero que vi fue suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Yo siempre me había considerado una persona muy allegada a mi poder superior, pero mi relación con él ha cambiado desde que estoy en Al-Anon, porque yo llegaba y le decía a mi poder superior,
pongo en tus manos a mi esposo, pongo en tus manos a mi hijo, para que les des, para que les quites, para que les pongas. Y el día de hoy yo llego y le digo a mi poder superior, gracias por todo lo que me has dado, gracias por quererme, y suelto las riendas y te las entregas. Ese primer día que yo llegué, saliendo del grupo, me pasé por una iglesia que estaba cerca, rumbo a mi casa, y con lágrimas dije, suelto las riendas y te las entrego. Y a partir de ese día traté de hacerlo de veras. Yo te puedo decir que yo llegué en aniversario en septiembre al grupo y mi esposo pidió ayuda en diciembre. ¿Por qué siento que pidió ayuda? Ese es mi sentir, porque nunca él me lo ha expresado. Porque yo me quité de en medio. Yo me quité de estar girando alrededor de él. Yo no salía de mi casa si él estaba en la casa porque quería yo estar ahí para la hora que se despertara o para la hora para ver si podía yo controlar o para ver si podía yo ayudar o para ver si podía yo hacerlo sentir mal por lo que me había hecho pasar a mí. Sí, porque seamos sinceros, ¿no? Claro que sí, muchas veces lo hacía yo con coraje. El día que él pidió ayuda, yo me salí de la casa sintiendo que lo dejaba mal, me costó trabajo y me fui al grupo. Y estando yo en el grupo, él recibió una llamada que tuvo que contestar porque yo no estaba para contestar el teléfono, que yo contestaba inmediatamente para que nadie oyera cómo estaba él, y pidió ayuda. Entonces yo digo que si yo hubiera estado ese día en la casa cuidándolo como lo cuidaba, a lo mejor no hubiera pedido ayuda en ese momento. Entonces eso fue lo primero que hizo Al-Anon, que yo vi que Al-Anon sí funcionaba, el que al yo decir, yo tengo que cuidarme, yo tengo que hacerme feliz y nadie tiene la obligación de hacerme feliz, porque si yo no era feliz, era culpa del de enfrente, y no es cierto. Si yo no era feliz, era mi responsabilidad buscar la manera de ser feliz. Cuando hablamos de Al-Anon también tenemos algo que nos marca, que es la experiencia, la fortaleza y la esperanza. Pues la experiencia obviamente nos habla del pasado, la fortaleza nos habla del presente, y ahí me quiero detener un poco, Susan, para que nos hables de ese presente, de esa fortaleza que te da un programa de 12 pasos visto desde Al-Anon, que es adaptado a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo trabaja la fortaleza a través de esos 12 pasos? Porque tengo muy grabado de una compañera de mi grupo que decía a un recién llegado hace 8 o 10 días, están a 12 pasos de cambiar su vida. Nada más piensen en 12 pasos. ¿Para ti qué es eso? Bueno, en este momento de mi vida puedo decirte que estoy muy, muy serena, que si yo aplico mi programa de 12 pasos, desde el primero hasta el 12º, todo funciona. El año pasado viví una situación muy difícil porque murió el papá de mis hijos. Y si no hubiera sido por el programa, yo no hubiera podido enfrentar algo tan fuerte. Él estaba en programa, muchos años en AA, pero él con una enfermedad como la diabetes, una insuficiencia renal aguda y desgraciadamente pues falleció, ¿no? Pero el programa hizo que yo pudiera afrontar algo tan difícil y poderlo solucionar muchas cosas, ¿no? El estar ahorita dentro de mi vida, yo vivo sola, tengo 4 nietos que amo y adoro. El verlos con todo mi amor cada día, el ver a mis hijos bien. Afortunadamente mis hijos no son alcohólicos. Muchas veces vemos padres alcohólicos e hijos alcohólicos. A mí
Yo por eso siempre digo que el programa es preventivo, porque mis hijos llegaron al programa, yo llegué al programa y mis hijos eran pequeños. Entonces, pues yo te puedo decir que aplicando mi programa vivo muy en paz, muy tranquila, duermo bien, voy a mi grupo, siempre me estoy riendo, me siento feliz. Tengo una situación de que tengo que cuidar a mi madre los fines de semana y con mi madre estoy en una muy buena relación, con mis hermanos, con toda mi familia. Yo tengo un modo de vida muy sano, Fíjate pero que, gracias al programa. fíjate que el programa funciona y ese es el Claro. tema de hoy. Y si queridos radioescuchas estuvieran ahorita acá, estarían viendo a dos personas con una cara llena de tranquilidad. Y eso puede ser el programa, pero puede ser el trabajo personal, desde el trabajo personal. Pero me quedo con dos cosas que acabas de decir y quisiera que abundaras un poco. En la muerte de tu ser querido, que fue tu ser querido alcohólico que te llevó a Al-Anon, y hablamos del tema de la aceptación. Y después de la fortaleza y entender que aunque la enfermedad de la diabetes es tremenda, pues cuando tenemos ahí, aparte el alcoholismo, pues es una como mezcla letal entre la enfermedad y el alcoholismo que fue en un momento activo de desgaste de órganos, ¿no? ¿Cómo trabajaste ese momento? Si le podrías decir a nuestros radioescuchas, porque este programa va dirigido a ustedes, radioescuchas, para que entendamos que Al-Anon es para todos. ¿Cómo afrontaste a través de esa aceptación a tu poder superior, de la partida de tu ser querido, más el entender que la enfermedad se quedaba ahí? Y luego cómo, ahorita que describiste, ver a tus nietos y a tus hijos que no se ha transmitido, y nosotros en Al-Anon tenemos algo, la gran esperanza de Al-Anon es Alatín. ¿Cómo transmitirle con el ejemplo a nuestros seres queridos que esta enfermedad se puede combatir ahí, a través de la atracción y no la promoción? Bueno, yo creo que el programa funciona tan bien que yo lo estoy palpando, ¿no? En carne propia con mis hijos. El estar en una situación tan difícil con un enfermo tan grave fue un poco compleja esa parte de qué voy a hacer, ¿no? Una prima muy querida me dijo, lo más importante es el amor y el respeto. Y exactamente así es como yo lo traté. Sí es duro, es duro perder a alguien, sí es real que hay muchas secuelas por el alcoholismo. El deterioro físico gracias a la enfermedad, pues ahí se queda, ¿no? Siempre te la cobra la vida, ¿no? Te cobra la vida el dañar a tu cuerpo y el tener excesos, ¿no? Claro. Pero pues es que el poder superior estuvo conmigo. Yo sentía a Dios junto a mí y a pesar de, yo pensaba, ojalá y no me toque a mí cuando él fallezca y él murió en mis brazos. Pues no había opciones más que pues ser fuerte, ¿no? Ser fuerte y pues lo hice. Estábamos hablando de la fortaleza que comentábamos hace rato. Sí. Muy bien. Y Maricris, el primer efecto de Al-Anon que tuviste en tu vida, pues fue la atracción. Porque a través de la atracción en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre, llegó tu esposo a un programa de recuperación, nuestro programa hermano AA, me imagino. Ah, ¿no? A otro programa. Se fue con la competencia. No, sí, podría decir AA porque lo manejan en el centro donde él estuvo en recuperación. Ah, okay. Y después sí estuvo como un mes asistiendo a AA, pero luego dijo que lo que él había tenido, y lo respeto, había sido un tropiezo y que él no era alcohólico. Entonces, él maneja su enfermedad como él entendió que la tenía que manejar y gracias a Dios la maneja bien.
seguimos juntos. Este año en marzo cumplimos 53 años de casados. Seguimos juntos y cada quien trabajando en vivir la vida como la queremos y la podemos vivir. Y respetándonos, que eso es algo también que entiendo. El programa de Al-Anon sí funciona y no funciona nada más a mí me ha funcionado y no nada más para ese caso. Yo después tuve 3 años, los últimos 3 años de vida de mi mamá estuvo aquí en Puebla y la estuve acompañando de los 100 a los 103, pero pues ya desde que ella llegó ya traía un deterioro mental y fui viendo cómo se apagaba la luz de sus ojos. Fui viendo cómo ya no me reconocía y eso sin programa yo creo que hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Porque aceptar las cosas como son y no quererme pelear con la vida, eso me lo ha regalado mucho el programa. Entonces, yo el día que a mi mamá se le iluminaban los ojos y sentía que me estaba viendo, ese día salía yo feliz de la vida, ¿no? Pero y en muchos otros casos me ha ayudado. Hoy, precisamente en el grupo, comentaba yo que el saber qué me corresponde a mí con la oración de la serenidad y qué no me corresponde a mí, eso me lo pregunto cada vez que se me presenta cualquier cosa. Yo también soy abuela de 4 y me cuesta mucho trabajo y siempre me tengo que preguntar, ¿me corresponde? ¿No me corresponde? En mi papel de abuela, hacer o decir antes de hacer o decir. Claro, esa oración a la serenidad, que es el puntal de nuestro programa, es la piedra sobre la cual estructuramos el programa, nos lleva a que nuestro albedrío vaya dirigido de la mano de un poder superior y que sea ese poder superior el que vaya determinando lo que voluntariamente vamos haciendo, como lo dice nuestro programa. Ya nos hablaba Susan de la fortaleza, la experiencia, pues ya la han comentado las dos. Háblame sobre la esperanza a la luz de Al-Anon. El primer rayo de esperanza que yo recibí en Al-Anon fue en muchas de las lecturas encontrarme ese solo por hoy y un día a la vez, que me dice que no tengo que solucionar hoy los problemas de toda mi vida, porque eso es lo que queremos, llegar al programa y que nos solucionen toda una vida, y que no tengo que hacerlo sola. Entonces, esa esperanza de que esto también va a pasar, eso es otro lema, esto también pasará, y que no estoy sola. Tengo al grupo y tengo a mi poder superior. Exactamente, a eso iba. La esperanza en el poder superior. Uh-huh. Ese tercer paso que nos lleva a voluntariamente entregarle nuestra vida al poder superior, a la luz de 10 años en Al-Anon, y para que continuemos con lo que tú nos reflexionas en la oración a la serenidad, esa vela de esperanza, ¿qué es para ti cada día que te levantas? Pues cada día que me levanto, me levanto agradecida por tener un día más de vida, que eso también lo aprendí en Al-Anon, que debo de dar gracias por lo que tengo, y con la esperanza de que puedo hacer algo dentro del grupo por recibir a una persona nueva, por ayudar a alguien a vivir el momento que está viviendo, y porque sé que también tengo esperanzas en que voy a encontrar apoyo en el grupo. Acabo de pasar por una experiencia de enfermedad y gracias al grupo lo pasé mucho mejor de lo que podía yo haberlo pasado, si lo hubiera pasado sola. Fíjate cómo, Susan, las dos nos están hablando a nuestros radioescuchas, que cabe mencionar que yo aquí no soy más que un instrumento del poder superior para que ustedes compartan su experiencia, fortaleza y esperanza, pero estaba hablando de esa esperanza, de esa fe en el poder superior, como lo conciban,
y cómo tú vas esperando que la vida vaya fluyendo conforme al programa. Y luego nos decía Maricris que le ha ayudado el grupo. ¿Por qué ayuda el grupo? Porque nuestro propósito es comprendernos y animarnos unos a otros. Y luego, si nos lo puedes decir a nuestros radioescuchas, porque esta familia Al-Anon es una verdadera fraternidad. Claro, desde tu experiencia. Bueno, desde el primer día en que llegas, al menos desde el primer día en que yo llegué al grupo, me recibieron con mucho cariño, me abrazaron, sentí mucho apoyo de la gente, sabía que estaba con gente que me entendía. Fuera del grupo, el poder platicar sobre vivir con un alcohólico no era tan fácil. Afuera todo el mundo te dice qué hacer y cómo hacerle, y en el grupo lo único que te hacen es apoyarte, sobre todo no se dan consejos. En el grupo te sientes mucha fortaleza, te sientes entendido, abrazado. La tribuna es milagrosa. Yo siempre he dicho que muchas veces llego con dudas, me subo a la tribuna y Dios, el Poder Superior, me da las respuestas y las encuentro luego. También tengo amigas entrañables de hace muchos años, muy queridas, y sigo teniendo muchas amigas dentro del programa que realmente estamos ahí y nos queremos y nos amamos sin caretas, ¿no? Todas tenemos un familiar alcohólico, porque el único requisito para estar en el programa de Al-Anon es tener un familiar alcohólico o con problemas de adicciones. En mi caso fue solo alcohol, pero ahorita hay mucha gente que está teniendo otro tipo de problemas un poquito más fuertes. Bueno, no, el mío sí era muy fuerte, era muy fuerte también el alcoholismo, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho que no sé qué hubiera sido de mi vida sin Al-Anon. Mi vida es un parteaguas antes de Al-Anon y después de Al-Anon. Siempre he dicho que un despertar espiritual que yo tuve cuando llegué fue que un día que salí de mi casa, yo veía todo blanco y negro, y ese día lo vi de colores, como que traía una venda que me tapaba los ojos, y ese día vi que en mi jardín había rosas rojas, amarillas, y empecé a ver el mundo de colores gracias al programa. Y para mí fue un despertar espiritual gracias al programa de Al-Anon. Y esa fraternidad que dan cualquier, queridos radioescuchas, cualquier sala de reuniones, ustedes van a encontrar un amor fraternal. Un amor que se da sin condición, porque parte del entendimiento y de empatizar con todos aquellos que estamos a un lado, somos parte de la enfermedad y sufrimos esos estragos que nuestra vida se vuelve un caos y parece incontrolable, pero en Al-Anon, en ese apoyo mutuo, en ese sentirse en familia desde el primer momento, es milagroso y da mucha calidez. Pero también nos da otra cosa, Maricris. Nos da un lugar seguro. Sí, claro. ¿Por qué es seguro Al-Anon? Es seguro Al-Anon porque trabajamos el anonimato igual que AA, porque yo sé que lo que digo ahí se queda ahí, y yo sé que lo que oigo ahí se tiene que quedar ahí. Y que tengo que hablar de mi fortaleza, mi esperanza y se me fue la tercera. Experiencia, fortaleza y esperanza. Es de lo único que puedo hablar, es de mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza. Y sé que ahí puedo decir cómo me siento sin que nadie me juzgue. Puedo hablar sobre las cosas que hago o que hice y tampoco me van a juzgar. Y ahí se van a quedar. ¿Y eso para ti es un lugar seguro? Eso para mí es un lugar seguro. ¿Y el anonimato?
pues el anonimato es eso, ¿no? Que estoy ahí como persona y que el que llega está como persona y no tengo por qué decir y sé que nadie va a decir lo que yo digo ahí, ni me va a señalar como una persona que está en cierto lugar. Fíjate que es esta parte del anonimato y del lugar seguro, porque el anonimato es un medio para el lugar seguro, como lo dijiste bien, pero para mí el anonimato tiene también algo muy importante. En Al-Anon, al venir afectados por una enfermedad del alma, el nombre no importa, la posición social no importa, el grado académico no importa, porque estamos padeciendo una enfermedad del alma. Entonces lo que se conecta en esa sala de reuniones es el alma. Y por eso es un programa eminente y estrictamente espiritual. ¿Qué nos dices al respecto, Susana? Bueno, efectivamente es 100% espiritual. Yo creo que es de lo que venimos, de lo que venimos enfermos. La mayoría de los que estamos viviendo con alcohólicos es el alma. El espíritu está roto. Y cuando llegas, yo muchas veces dije, yo en el programa de Al-Anon recuperé pedazos de mí como rompecabezas y mi parte espiritual que para mí fue primordial recuperar fue a través de los pasos, de las tradiciones, de los conceptos, de los lemas. Es un programa tan completo, pero sí, básicamente la parte, cuando tú escuchas a alguien que está compartiendo su vida desde las entrañas y te está compartiendo cómo le hizo para estar bien, y estás viendo todas las herramientas que empleó la gente para poderse recuperar, te da mucha esperanza de que tu vida puede ser mejor, ¿no? Y está muy palpable. Yo dentro del programa puedo decirles que mi vida es muy plena, muy, muy feliz. Yo me despierto feliz todas las mañanas y canto. Yo me acuerdo cuando antes del programa, cuando yo despertaba a mis hijos, los despertaba a gritos para que se fueran a la escuela. Y el día que yo llegué al programa, empecé a despertarlos con canciones y con alegría, y empezó a hacerse el milagro en mi vida, ¿no? Y a pesar de que han pasado muchos años y que mis hijos están fuera, los dos, yo vivo sola, no me siento sola. No me siento sola, el poder superior está conmigo, mis compañeros de Al-Anon, mi espíritu está lleno. Estoy siempre con herramientas. Una vez mi papá me dijo, hija, siento feo que estés sola, y le dije, no, papá, no estoy sola. Yo nunca en mi vida me he sentido sola. Tengo a Dios en mi corazón y pues tengo mi programa, ¿no? Entonces, ahí la llevo. Al ser un programa espiritual, y tenemos herramientas, lo acaba de decir Susan, la literatura, los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos. Hablamos hace rato de los lemas, pero Al-Anon tiene una espada derivada de este programa espiritual, y esa espada se llama el amor. ¿Cómo ha transformado? ¿Qué es para ti, Maricris, ahorita esa espada mágica de Al-Anon? Porque todo nos habla que el amor es el que va a lograr desprendimiento con amor, entendimiento con amor, trato con amor. ¿Qué es ahora esa palabra que muchas veces la decimos, es de uso común, pero cuando la queremos definir, nos cuesta trabajo definirla? Ahora, ¿qué es en 10 años de Al-Anon para ti el amor? Te iba a decir, y porque cuesta trabajo, por eso me la pones a mí. Yo, ¿cómo se llama? Hace ya varios años, una compañera que llevaba menos tiempo que yo en el programa, llegó poco tiempo después que yo, y muy joven. Yo acabo de decir que cumplí 53 años de casada, entonces ya saben que no soy una jovencita, ¿no? Uh-huh. Y ella sí es muy joven, con hijos chiquitos y todo, y entonces un día dijo,
Dice, yo siempre exigía amor, yo siempre exigía respeto, yo siempre exigía y exigía y exigía. Y a la luz del programa me doy cuenta y me pregunto qué estoy dando yo. Y yo tengo que dar lo que estoy pidiendo. Yo tengo que empezar por dar amor, yo tengo que empezar por dar respeto, yo tengo que empezar por dar lo que me gustaría recibir. Y eso es lo que recibo a cambio. Entonces, a mí el amor, esa palabra amor, para mí ahorita es reflejar a ese poder superior que está en mí, porque ese poder superior es amor. Así decía una canción de alguien que no recuerdo, que decía, Jesús es verbo y no sustantivo, ¿verdad? No sé si alguien recuerda quién lo decía, pero esa es la palabra, eso es amor. Pero bien decía Maricris que tú no puedes dar, decía tu compañera, lo que no traes adentro. Tú no puedes pedir lo que tú no estás dando. O sea, Okay. Porque yo estoy pidiendo que el de enfrente me dé, pero si me pregunto qué estoy dando yo me doy cuenta que yo no estoy dando lo que puedo dar o no lo estoy dando como lo debo dar. Pero si tú no tienes amor en tu vida, no puedes dar amor. Exacto. Entonces, este programa efectivamente habla de amor, del amor del poder superior, y luego nos va hablando cómo te vas desprendiendo con amor y cómo, pero algo bien importante, cómo vas llevando un programa de Al-Anon con la existencia de la enfermedad del alcoholismo en medio y cómo vas a combatir esa enfermedad a través del amor. Está complicada esa parte de tienes que separar el individuo de la enfermedad, ¿no? Yo tengo un hermano que es alcohólico y yo siempre decía, es que ese amor que siento por mi hermano, crecimos juntos, jugamos juntos, yo tenía que separar ese cariño y ese amor que tenía por mi hermano de su enfermedad. Y me costó menos trabajo con mi hermano que con mi esposo, ¿eh? Con el esposo es más difícil porque lo tenía yo ahí junto. Entonces, Es tu esposo, tú y la enfermedad en medio. En medio. Entonces sí era la parte cuando él estuvo con alcoholismo activo, era muy difícil, muy difícil. Yo veo gente que vive con alcohólicos activos y a mí me tocó conocer el programa cuando él ya estaba en el programa, ¿no? Entonces, no sé cómo le hubiera hecho si yo hubiera tenido programa antes, porque yo era cruel y despiadada con el alcohólico, porque yo no tenía programa, ¿no? Yo lo despreciaba, yo manejaba yo mucho el silencio, dejaba de hablarle muchas veces, y pues eso es violencia. Cuando nosotros, él entra al programa y me empieza a compartir el programa de Alcohólicos Anónimos, me embelecí desde el primer paso, ¿no? Me pudo encantar y cuando yo conozco mi programa y él tenía programa, pues era padrísimo, nos íbamos a congresos, fuimos a un congreso a Acapulco una vez y todo estaba lleno de alcohólicos y alanones y fue muy, muy, muy hermoso estar dentro del programa los dos. Pues, muchas veces hay personas que no les toca esa suerte, pero a mí sí me tocó. Sí, queridos escuchas, fíjense cómo Susan al principio batalló para ver qué era esto de cómo dar el amor, pero ahí es donde podemos identificar que el programa funciona. En el momento de ir describiendo el programa, en el momento de ir aceptando el programa, pues la clave nos la está dando el mismo programa. La clave, lo dijo, no recuerdo si Susan o Maricris, amor es Dios. La clave en esos primeros 3 pasos fundamentales en nuestros 12 pasos es aceptar a Dios en tu vida. De acuerdo. De acuerdo.
Y ver a Dios en los demás también, porque también son criaturas de Dios. Y queridos radioescuchas, esta parte de aceptar a Dios en tu vida y aprender a asimilarlo y expresarlo no es sencillo, porque la vida cotidiana nos distrae, la vida cotidiana nos tienta, la vida cotidiana lleva a muchos distractores que decía Maricris, todo el tiempo tengo que estar recordando esa oración a la serenidad. Y esas son las herramientas de Al-Anon, que nos llaman a un cambio real. Por eso es que cuando uno llega a un programa de Al-Anon, lo primero que hay que entender que sí es un programa de vida, que la fórmula mágica es aceptar al poder superior, entender lo que él quiere, tratar de entenderlo, tratar de meditar, tratar de conectarse con él y a través de eso que las cosas fluyan de acuerdo al programa, pero el programa está basado en principios universales, en principios que encontramos en una religión, que encontramos en los grandes pensadores de la historia y que bien dicho por Susan fue el milagro del siglo XX porque alguien iluminado por el poder superior pudo digerir esos grandes pensamientos en un programa sencillo que tiene que ver con una compartición, con una literatura, con un padrinazgo y con un servicio. Así de sencillo. Finalmente, en 3 minutitos, o sea que un minuto y luego yo despido. ¿Qué mensaje le das a nuestros radioescuchas, Susan? Bueno, yo para la gente que ojalá llegue pronto a Al-Anon, les diría que el alcoholismo es una enfermedad que mucha gente desprecia, pero están enfermos. No es una enfermedad fácil, pero los que vivimos con alcohólicos también estamos enfermos. Yo espero que mucha gente que nos escuche pueda llegar a nuestro programa y vivir en serenidad como lo hemos logrado nosotros. Maricris. Algo que el programa también me enseñó y que espero que la gente que nos está escuchando sepa es que yo no causé la enfermedad, yo no la puedo controlar y yo no la puedo curar. Esas 3 Cs para mí también fueron una esperanza porque me sentía yo muy culpable cuando no lo era, ¿no? Pues muchas gracias, Maricris, muchas gracias, Susan, y estas experiencias de vida de estas 2 personas que están aquí compartiendo con ustedes algo que es de mucho valor y se los agradecemos porque sé que no es más que a través del poder superior que lo hacen, que este programa sí funciona, y funciona porque va transformando tu vida y de los que te rodean, y que si bien es cierto que es un programa continuo, también es un programa de continuo crecimiento, de continua esperanza, pero también que nos da como regalo la conexión con nuestro poder superior, la tranquilidad, la armonía y lo que dice nuestra literatura, la felicidad, aunque nuestro ser querido siga activo. Eso quiere decir que la felicidad depende de nosotros mismos. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas, muchas gracias nuevamente, Susan, Maricris. Y para finalizar, los invito primero a que nos sigan en nuestras redes sociales, Al-Anon Puebla 1 en Facebook y en YouTube, y que nos acompañen en nuestro próximo programa, que seguramente también va a ser sagrado porque va a estar lleno de experiencias muy enriquecedoras. Bendecido día. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión el jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.